El mapa oficial de la provincia muestra un espacio completamente vacío donde alguna vez floreció el pueblo de San Carlos. Los ancianos de los valles vecinos bajan la voz cuando un extraño pregunta por las ruinas sepultadas bajo la maleza gris. Dicen que el olvido no fue un accidente del tiempo, sino un castigo divino provocado por la insensatez de la sangre joven. En el caluroso verano de 1976, 3 niños decidieron romper el pacto de silencio que sostenía el pueblo. Joaquín lideraba el grupo mientras apretaba fuertemente entre sus dedos un amuleto de plata que le robó a su abuelo. A su lado caminaba Mateo, cuyos ojos esquivos vigilaban constantemente las copas de los árboles inmóviles. El más grande de ellos, Lucas, cargaba una linterna de hierro oxidado que crujía con cada paso sobre la grava. El objetivo de su aventura era la infame cueva del diablo, una grieta natural prohibida para cualquier alma viviente. Las leyendas locales aseguraban que dentro de esa oscuridad habitaba una entidad anterior a la fundación de San Carlos. Cada 10 años, los fundadores del pueblo arrojaban ofrendas de sal y vino en la entrada para mantener dormido el horror. Sin embargo, las nuevas generaciones veían estos rituales antiguos como meras supersticiones de viejos ignorantes. El calor sofocante del mediodía comenzó a transformarse en un frío antinatural a medida que ascendían por el cerro. Las chicharras, que antes ensordecían el valle, enmudecieron por completo al cruzar la línea de los pinos secos. Mateo se detuvo en seco, jurando que había escuchado un susurro arrastrado entre las piedras sueltas del camino. Lucas se burló de su miedo y lo empujó levemente hacia adelante para obligarlo a mantener el paso firme. Tras una hora de caminata extenuante, la boca de la caverna se reveló ante ellos como una herida negra en la roca. Un aire rancio, con olor a azufre y a humedad milenaria, escapaba lentamente desde las profundidades de la tierra. Joaquín sintió que el crucifijo de plata en su pecho se calentaba de repente hasta casi quemarle la piel desnuda. En el suelo de la entrada reposaban los restos de las antiguas barreras sagradas colocadas por el sacerdote del pueblo. Una cadena de hierro forjado a mano rodeaba el acceso, pero sus eslabones gruesos estaban partidos limpiamente a la mitad. No parecía que el tiempo hubiera roto el metal, sino que algo inmenso lo había destrozado desde adentro hacia afuera. Lucas soltó una carcajada nerviosa y encendió su linterna, proyectando un cono de luz pálida sobre los muros húmedos. Los 3 muchachos avanzaron en fila india, sintiendo como el suelo de piedra descendía abruptamente hacia el abismo. Las paredes de la gruta mostraban extraños símbolos pintados con una sustancia oscura que nunca llegó a secarse. Joaquín acercó su mano a una de las marcas y notó que el aire alrededor del dibujo vibraba con un calor sordo. De pronto, el haz de luz de Lucas tembló violentamente al enfocar el fondo de una inmensa cámara subterránea. En el centro del espacio se alzaba un altar rústico hecho de bloques de basalto negro apilados con precisión geométrica. Sobre la superficie lisa del basalto descansaba una extraña caja de bronce cubierta de moho verde y grabados antiguos. 4 cadenas delgadas, hechas del mismo metal corrompido, ataban la tapa de la caja a las esquinas del altar. Fascinado por el hallazgo, Lucas caminó decididamente hacia la estructura, ignorando los lamentos mudos de sus compañeros. Mateo se arrodilló sobre la tierra fría, tapándose los oídos mientras sollozaba en voz baja sumido en el pánico. Joaquín intentó detener a su amigo, pero sus piernas se sentían pesadas como si el suelo mismo las retuviera. Con un movimiento rápido y temerario, Lucas extendió sus manos y sujetó una de las viejas cadenas de bronce. En el instante en que aplicó fuerza, un crujido metálico resonó por toda la cueva y la primera cadena se rompió. Un eco profundo, similar al lamento de un animal moribundo, nació desde el fondo del pozo detrás del altar. La temperatura de la cámara descendió bajo cero en un segundo, congelando el aliento de los niños en el aire. Lucas, lejos de arrepentirse, rompió la segunda y la tercera cadena con una fuerza que no parecía humana. La tapa de la caja de bronce comenzó a levantarse sola por la presión de un denso humo negro que brotaba de su interior.
Cuando la última cadena cedió, un estruendo ensordecedor sacudió los cimientos de la montaña y las luces parpadearon. Desde la oscuridad absoluta del foso, dos enormes ojos amarillos y carentes de párpados se abrieron de par en par. Joaquín gritó desesperado al ver que una enorme sombra con garras de humo se materializaba sobre la espalda de Lucas. La linterna cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, sumergiendo a San Carlos en el inicio de su peor pesadilla. La oscuridad absoluta se tragó las siluetas de los 3 niños mientras el eco del vidrio roto resonaba en la entrada de la cueva. Una ráfaga de aire anormalmente fría brotó de las profundidades de la tierra, congelando el aliento de los pequeños en un instante. Los árboles del pueblo comenzaron a sacudirse violentamente en la distancia, emitiendo un crujido seco que erizaba la piel. Joaquín tomó a sus amigos por los brazos y corrió colina abajo con el corazón golpeándole el pecho con fuerza. El silbido del viento se transformó rápidamente en un lamento agudo que parecía pronunciar los nombres de los vivos. Las ventanas de las casas de adobe comenzaron a azotarse con violencia, despertando de golpe a las familias de San Carlos. El termómetro descendió abruptamente bajo cero, cubriendo los techos de paja y tejas con una fina capa de escarcha maldita. Un anciano salió a su porche sosteniendo un quinqué de petróleo, pero la llama se extinguió con un soplido invisible. El ganado en los corrales comenzó a mugir con desespero antes de quedar en un silencio absoluto y sepulcral. Las campanas de la antigua iglesia empezaron a sonar solas, movidas por la fuerza de un aire que no pertenecía a este mundo. El repique frenético y desordenado alertó a los 200 habitantes de que el peligro ancestral había despertado. Las madres envolvieron a sus hijos en cobijas pesadas mientras los hombres aseguraban los cerrojos de madera con manos temblorosas. Sin embargo, las paredes de las casas comenzaron a agrietarse bajo la presión de un frío que congelaba el alma. El grito de una mujer en el centro del pueblo desató la histeria colectiva cuando vio una sombra gigantesca descender del cerro. El párroco del pueblo, con la sotana al viento, abrió de par en par las pesadas puertas coloniales del templo sagrado. «Vengan todos a la casa del Señor si quieren salvar sus vidas corporales y espirituales», exclamó el sacerdote con voz ronca. La gente comenzó a salir corriendo de sus hogares, abandonando todas sus pertenencias en medio de la ventisca helada. Los 3 niños que habían provocado la desgracia corrían entre la multitud, mudos por la culpa y el remordimiento. El viento soplaba tan fuerte que varios ancianos cayeron de rodillas sobre el suelo empedrado, rezando letanías desesperadas. Detrás de ellos, las luces de San Carlos se apagaban una a una, sumergiendo al pueblo en un abismo negro insondable. Los 200 habitantes se empujaban mutuamente para entrar por el estrecho umbral de la salvación de piedra. El llanto de los bebés se mezclaba con los rezos y el rugido furioso de la entidad que reclamaba el lugar. Los últimos hombres entraron arrastrándose mientras el viento gélido arrancaba las ramas de los árboles cercanos. Con un esfuerzo sobrehumano, el sacerdote y 3 vecinos lograron empujar las pesadas puertas de madera para cerrarlas. El gran cerrojo de hierro cayó con un estruendo metálico que pareció sellar el destino de todos los presentes. Adentro, el ambiente era pesado y olía a cera vieja, incienso rancio y al sudor frío del pánico colectivo. Inmediatamente, algo gigantesco impactó contra la madera exterior de la iglesia, haciendo vibrar los muros de cantera. La multitud ahogó un grito y se replegó instintivamente hacia el altar mayor, buscando la cercanía de las imágenes sagradas. El viento comenzó a aullar por las rendijas de los altos ventanales, sonando como 1000 almas en pena maldiciendo a los vivos. Los abuelos de Joaquín se sentaron en la primera fila de bancas, abrazando a su nieto con una fuerza desesperada. «Esto no es una tormenta ordinaria», murmuró el anciano con los ojos fijos en la entrada oscurecida del templo. La temperatura dentro del recinto comenzó a descender de forma alarmante, haciendo que los santos de madera parecieran sudar hielo. El sacerdote subió al presbiterio y comenzó a encender febrilmente cada cirio disponible,
para ahuyentar las sombras crecientes. Fuera de los muros se escuchaba el sonido de garras afiladas rascando las piedras coloniales del templo con insistencia. Varias mujeres comenzaron a desgranar las cuentas de sus rosarios, rompiendo el silencio con un murmullo colectivo tembloroso. El asedio invisible mantenía a los 200 habitantes prisioneros en su propio espacio de fe, asfixiados por el miedo. De repente, un golpe brutal sacudió el gran crucifijo de madera detrás del altar, torciéndolo hacia un lado. La gente retrocedió horrorizada mientras el viento exterior cesaba de golpe, dejando un silencio ensordecedor y antinatural. En medio de esa quietud sepulcral, todos escucharon pasos pesados que caminaban lentamente sobre el tejado de la iglesia. Una densa y helada neblina negra comenzó a filtrarse por debajo de la puerta principal, avanzando inexorablemente hacia los pies de la aterrorizada multitud. La densa y helada neblina negra avanzaba como un reptil nocturno sobre las frías losas de piedra del templo. Los 200 habitantes retrocedieron en tropel, empujándose mutuamente hacia el altar mayor en busca de un refugio desesperado. Joaquín abrazó fuertemente a sus abuelos mudos, sintiendo el violento temblor que sacudía los ancianos cuerpos. El abuelo Tomás miró fijamente los ojos del niño y comprendió que ya no podía ocultar más la maldición. Con una voz rasposa que apenas superaba el murmullo del viento exterior, el anciano comenzó su relato. Todo comenzó 50 años atrás, cuando una sequía implacable agrietó los campos de San Carlos. En aquella época de miseria, los animales del corral empezaron a nacer con extrañas deformidades corporales. Una noche sin estrellas, el abuelo escuchó unos arañazos metálicos contra la madera de su ventana. Al asomarse con su lámpara de queroseno, encontró una criatura de extremidades absurdamente largas. El ser poseía un rostro humanoide, pero carecía por completo de ojos, mostrando solo cuencas vacías. La criatura imitó a la perfección el llanto desesperado de un bebé para convencerlo de abrir. Tomás recordó haber rezado con tanta furia que sus manos comenzaron a sangrar por la presión del rosario. El demonio golpeó la estructura de la casa hasta que el techo de tejas crujió bajo su inmenso peso. Aquella entidad se marchó al amanecer, dejando una marca de quemadura negra con forma de pezuña en la entrada. Mientras el abuelo hablaba, la abuela Elena asintió lentamente, con lágrimas frías corriendo por sus mejillas. Ella tomó el relevo del relato para confesar el día en que encontró el pozo maldito en el límite del río. Del fondo del pozo seco no subía agua, sino un susurro constante que pronunciaba los nombres de los vivos. Elena vio salir una mano cubierta de pelaje negro y uñas largas que intentó sujetar el borde de piedra. El día de su encuentro, la entidad le arrojó un amuleto hecho de huesos humanos atados con cabello trenzado. Los abuelos explicaron que esos seres eran los cobradores del pacto original que fundó el pueblo. Los antiguos fundadores habían prometido la devoción de la tercera generación a cambio de riquezas agrícolas. Joaquín retrocedió un paso al darse cuenta de que él formaba parte de esa generación condenada. Fuera del templo, un rugido ensordecedor interrumpió súbitamente las desgarradoras confesiones familiares. Las pesadas vigas del techo comenzaron a crujir como si algo inmenso caminara sobre ellas. La neblina negra alcanzó las primeras filas de bancos de madera, corroyendo el barniz al contacto. Un hombre gritó de dolor cuando el gas helado rozó la suela de sus botas de cuero. El sacerdote del pueblo avanzó hacia la niebla, sosteniendo un crucifijo de bronce oxidado. Comenzó a recitar oraciones en latín con una voz que temblaba debido al miedo paralizante. El crucifijo de bronce en sus manos se calentó súbitamente hasta ponerse al rojo vivo y derretirse. El líquido ardiente quemó las losas de piedra, formando un símbolo blasfemo que nadie quería mirar. La abuela Elena arrastró a Joaquín más arriba de los escalones del altar principal. Ella le susurró que la única forma de salvarse era no mirar jamás directamente a los ojos de los entes. Si sostienes la mirada, ellos entran en tu mente y te obligan a destruirte a ti mismo. El viento exterior
golpeó las paredes del templo con la fuerza de un ariete militar. Las puertas principales, aseguradas con trancas de hierro, comenzaron a ceder centímetro a centímetro. La multitud rompió en un llanto colectivo que ahogaba las últimas súplicas del moribundo sacerdote. El abuelo Tomás sacó de su bolsillo un viejo cuchillo de plata grabado con símbolos de protección. Afirmó que esa noche derramaría su propia sangre antes de permitir que se llevaran a su nieto. De repente, un silencio sepulcral cayó sobre el lugar, interrumpiendo todo viento y todo lamento. Las velas de todo el templo se apagaron al mismo tiempo, sumiendo a los 200 habitantes en una oscuridad absoluta. En medio de las tinieblas opresivas, se escuchó el crujido de unos pasos lentos aproximándose desde el altar. Una tenue y enfermiza luz dorada comenzó a brotar detrás del sagrario, revelando la silueta de una mujer desconocida de pie frente al altar sagrado. El resplandor enfermizo detrás del sagrario proyectó una silueta femenina que congeló el aire del templo. Los 200 habitantes de San Carlos contuvieron el aliento al unísono ante la imprevista aparición. Joaquín sintió el agarre tembloroso de su abuelo intensificarse sobre su hombro frío. La mujer avanzó un paso lento, haciendo que el crujido de la madera vieja resonara en las paredes. Cuando la luz cenicienta iluminó su rostro, el párroco dejó caer el crucifijo de plata que sostenía. Sus ojos eran dos cuencas de absoluta negrura, carentes por completo de esclerótica o pupilas visibles. Una mujer del pueblo comenzó a rezar el Ave María en un susurro desesperado que pronto se quebró. La extraña visitante no emitía sonido alguno, pero su presencia generaba una presión insoportable en los oídos. El viento gélido del exterior comenzó a golpear las pesadas puertas de madera con una violencia renovada. Las llamas de los pocos cirios benditos comenzaron a tornarse de un color azul mortecino. Joaquín vio cómo la piel de la mujer de ojos negros parecía agrietarse sutilmente como porcelana vieja. El abuelo murmuró que aquella entidad era el aviso del fin del asedio de San Carlos. Nadie se atrevía a moverse de su lugar, atrapados entre el horror del altar y el peligro de la tormenta afuera. Repentinamente, la mujer levantó un brazo pálido y señaló directamente hacia el coro del templo. Todas las miradas se dirigieron hacia la barandilla de madera del piso superior, donde nada debía estar. Desde las sombras del coro, un chirrido metálico comenzó a descender lentamente por las escaleras de caracol. El miedo colectivo se transformó en un silencio tan espeso que se podía escuchar el goteo de la cera. El párroco, arrodillado, comenzó a recitar salmos de protección en un latín tembloroso y entrecortado. Joaquín observó que la silueta en el altar no proyectaba sombra hacia adelante, desafiando toda lógica natural. Una anciana en la primera fila dejó caer su cabeza entre las manos, entregándose a la inminente condenación. De la escalera del coro emergió el cuerpo colgado boca abajo de uno de los centinelas del pueblo. Los gritos estallaron finalmente, rompiendo la parálisis que había mantenido al pueblo cautivo. Varios hombres corrieron hacia las puertas principales, intentando desesperadamente abrirlas para escapar. Las maderas de los accesos parecían soldadas por una fuerza invisible, negándose a ceder un solo milímetro. La mujer de ojos negros abrió la boca, emitiendo un zumbido idéntico al de miles de insectos furiosos. El sonido llenó el espacio sagrado, haciendo vibrar los cristales de los antiguos vitrales de los apóstoles. Joaquín se tapó los oídos con fuerza, sintiendo que su cabeza estallaría debido a la vibración maligna. El aire dentro del templo comenzó a oler densamente a azufre y a tierra recién removida de un camposanto. El cadáver del centinela en el coro comenzó a descender flotando de manera antinatural hacia el suelo. Al tocar las baldosas, el cuerpo inerte se puso de pie rígidamente con los ojos vueltos hacia atrás. Una voz que no pertenecía al difunto brotó de su garganta, proclamando que la noche eterna había comenzado. Los ancianos del lugar comprendieron que las protecciones sagradas del templo habían sido quebrantadas por completo.
La mujer de ojos negros bajó del altar caminando lentamente hacia el pasillo central donde yacía el rebaño humano. A su paso, las bancas de madera crujían y se agrietaban como si cargara un peso de toneladas sobre su ser. Los niños pequeños eran ocultados bajo las faldas de sus madres en un vano intento de salvaguardarlos. Joaquín vio que el rostro del cadáver viviente sonreía con una malicia pura que helaba la sangre. El párroco alzó su última arma espiritual, un cáliz de oro, extendiéndolo hacia la mujer que avanzaba. Con un simple soplo de la entidad, el metal precioso se ennegreció instantáneamente, corrompido por su hálito. Un estruendo brutal sacudió el techo y los pesados candelabros de hierro del techo cayeron al suelo con violencia. Entre la densa nube de polvo y la oscuridad total que sobrevino, una risa infantil comenzó a resonar desde el sagrario destruido. Aquella risa infantil y desquiciada brotó de las ruinas del sagrario, helando la sangre de todos los feligreses atrapados. Las madres cubrieron las orejas de sus hijos pequeños, intentando bloquear el eco de ese sonido maldito que parecía multiplicarse en las paredes. El anciano sacerdote alzó su crucifijo de plata con manos temblorosas, murmurando rezos desesperados que se perdían entre las sombras. De repente, la risa se apagó por completo y un silencio sepulcral volvió a devorar el recinto sagrado. Minutos más tarde, un resplandor dorado de una intensidad inusual comenzó a filtrarse por los grandes vitrales del templo. «Es el amanecer. El sol finalmente ha salido para salvarnos», gritó un hombre desde el fondo de la nave principal. La luz se intensificó con rapidez, bañando los rostros cansados de la multitud con una calidez que creían perdida. Joaquín, sin embargo, notó que aquel brillo carecía de las sombras naturales de la aurora y poseía un tono extrañamente artificial. El aire dentro del recinto comenzó a calentarse de forma sofocante, adquiriendo un olor azufrado que quemaba las gargantas. Un crujido seco y rítmico empezó a manifestarse debajo de las pesadas losas de piedra del suelo. El sonido se transformó rápidamente en un zumbido ensordecedor de miles de cascabeles secos, vibrando al mismo tiempo. Desde las grietas de los cimientos, la primera ola de serpientes de cascabel emergió como un líquido espeso y escamoso. Los reptiles avanzaban en hordas compactas, deslizándose con una ferocidad antinatural sobre las pertenencias de los refugiados. La multitud se desbandó hacia el altar, empujándose unos a otros en un intento desesperado por ganar altura. Una anciana tropezó cerca de las bancas y fue inmediatamente sepultada por una marea furiosa de escamas y colmillos. Sus gritos de agonía rasgaron el aire mientras los venenosos animales la atacaban sin piedad una y otra vez. Los hombres intentaron golpear a las víboras con maderos y candelabros pesados, pero el número de atacantes era abrumador. Por las rejillas de ventilación de las paredes altas, más víboras comenzaron a caer como una lluvia maldita sobre las cabezas de la gente. El cura intentó rociar agua bendita sobre el enjambre reptante, pero el líquido pareció evaporarse antes de tocar el suelo caliente. Joaquín observó el exterior a través de una grieta en la gran puerta de madera y descubrió la verdad de la ilusión. No era el sol lo que brillaba afuera, sino un gigantesco círculo de fuego espectral que flotaba suspendido sobre el cementerio. El amanecer era una mentira cruel fabricada por las entidades para quebrar los últimos restos de su resistencia espiritual. «¿Nos han engañado? ¿Dios nos ha abandonado en este pozo de perdición?», gritó el sacristán antes de colapsar por las mordeduras. Las cascabeles comenzaron a enroscarse en las columnas sagradas, ascendiendo hacia las imágenes de los santos como conquistando el lugar. El llanto de los niños se mezclaba con el siseo incesante, creando una sinfonía infernal que destrozaba los nervios de los sobrevivientes. La fe del pueblo, forjada durante generaciones, comenzó a desmoronarse tan rápido como sus esperanzas de rescate. Joaquín trepó al gran confesionario de roble, arrastrando consigo a su hermana menor para mantenerla a salvo de la marea venenosa. Debajo de ellos, el suelo se había convertido en una alfombra movediza de cuerpos alargados que se retorcían con saña.
El hedor a muerte y veneno impregnó cada rincón del aire, sofocando la poca cordura que les quedaba a los 200 habitantes. De pronto, la luz dorada exterior comenzó a cambiar bruscamente, transformándose en un rojo carmesí profundo y sangriento. Bajo esta nueva iluminación de pesadilla, las serpientes detuvieron su avance y alzaron sus cabezas al unísono hacia el techo. Un zumbido sordo vibró en las vigas del techo, como si una presencia gigantesca se posara sobre la estructura del templo. El sacerdote dejó caer sus brazos, vencido por el cansancio espiritual, y contemplando el desastre con ojos vacíos. Las víboras comenzaron a emitir un siseo coordinado que imitaba vagamente las sílabas de una antigua oración blasfema. La desesperación empujó a varios jóvenes a intentar abrir la puerta principal a la fuerza, prefiriendo el fuego exterior a este tormento. Al tocar las barras de metal, sus manos se cubrieron instantáneamente de ampollas negras como si el hierro estuviera maldito. Retrocedieron gritando, comprendiendo que estaban atrapados en una caja de piedra diseñada para su total aniquilación. Joaquín abrazó con más fuerza a su hermana, sintiendo cómo el calor sofocante del ambiente amenazaba con hacerlos desmayar. El silencio regresó de golpe cuando la luz carmesí se apagó por completo, sumiendo al templo en una oscuridad absoluta. En medio de esa negrura total, un crujido estruendoso resonó desde las vigas del techo, justo encima del desamparado grupo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el pesado techo de madera comenzó a ceder, revelando algo inmenso que descendía desde el abismo exterior. Las vigas de madera crujieron con la fuerza de un trueno antes de partirse por completo sobre nuestras cabezas. El polvo ancestral y los fragmentos de tejas sepultaron los gritos agonizantes de los feligreses que rezaban en los bancos traseros. Desde la inmensa brecha del techo colapsado, una silueta colosal, hecha de pura oscuridad, estiró sus extremidades deformes hacia el altar. Mi abuelo me tomó del brazo con una fuerza sobrenatural para arrastrarme lejos de la zona de impacto. Los ojos de mi abuela reflejaban el absoluto vacío de quien comprende que el tabú de la cueva del diablo se había cobrado su precio definitivo. San Carlos estaba muriendo en esa noche eterna, devorado por las entidades que los 3 niños despertaron sin querer. Sin embargo, el destino de nuestro linaje maldito no comenzó en esa iglesia derrumbada, sino muchos años atrás, en una vieja casona familiar. Mientras el templo se desmoronaba, mi mente se vio arrastrada por un torbellino de recuerdos heredados sobre el ático prohibido de aquella propiedad. En lo más alto de esa estructura colonial, una pesada puerta de madera sellada con cadenas oxidadas guardaba el peor de los secretos. Las leyendas de la familia contaban que mi tía abuela practicaba la brujería en ese rincón apartado del mundo. Una noche de invierno, extraños cánticos en un idioma olvidado comenzaron a filtrarse a través del techo de madera. Los sirvientes del lugar se negaban a subir, asegurando que el aire alrededor de las escaleras se volvía insoportablemente caliente. De repente, un alarido infantil rompió el silencio de la madrugada, seguido por el inconfundible olor a carne quemada. El fuego brotó de las grietas de la puerta del ático con una furia que parecía tener voluntad propia. Los hombres del pueblo intentaron romper las cadenas con hachas, pero el metal herido derramaba un líquido espeso similar a la sangre. Detrás de la madera ardiente, la pequeña voz de una niña suplicaba ayuda mientras sus manos golpeaban desesperadamente la superficie. El incendio consumió todo el ático en cuestión de minutos, pero extrañamente la estructura de la casa jamás se derrumbó. Cuando las llamas finalmente se extinguieron por sí solas, los rescatistas encontraron un escenario que desafiaba toda lógica humana. No había cenizas sueltas en el piso, sino que todo el mobiliario parecía haberse fundido en un solo bloque de carbón liso. Al mirar las paredes del fondo, el abuelo descubrió con horror los rostros carbonizados de la niña atrapada en las vetas de la madera. No era una simple quemadura casual. Las facciones de la pequeña estaban grabadas con una precisión anatómica aterradora. Lo más espantoso ocurrió cuando los hombres intentaron lijar la madera para borrar aquella macabra imagen del muro. Cada golpe de lija provocaba un quejido agudo que resonaba en los oídos de todos los presentes, obligándolos a detenerse. La madera comenzó a supurar una resina caliente que olía exactamente igual
a las quemaduras frescas. El alma de la niña había quedado fusionada con el material de la casona, atrapada en un tormento eterno por la brujería familiar. Mi tía abuela desapareció esa misma noche sin dejar rastro, dejando una herencia de deudas y horrores impagables. El abuelo supo después que ella había entregado la vida de la niña a una bruja prestamista del Cerro de las Serpientes. Aquella revelación cobró un sentido espantoso cuando los ojos negros del muro carbonizado parpadearon por primera vez ante mí. De vuelta en el presente, la iglesia colapsada se llenó de ese mismo olor a resina y carne quemada que marcó a mi familia. La silueta oscura del techo descendió por completo, revelando que su cuerpo estaba hecho de troncos carbonizados que crujían con agonía. Los 200 habitantes de San Carlos corrieron despavoridos hacia las salidas, pero las puertas estaban selladas por la maleza del demonio. El llanto de los niños se mezclaba con el tronar de la madera viviente que avanzaba aplastando los bancos de piedra. Mi abuelo sacó un viejo crucifijo de plata de su bolsillo, pero el metal comenzó a derretirse de inmediato entre sus dedos arrugados. En el pecho del monstruo de madera, el rostro perfectamente reconocible de la niña del ático nos miraba fijamente mientras lloraba cenizas. Una voz colectiva y distorsionada retumbó en las paredes, exigiendo el pago de la deuda de sangre que la tía abuela dejó pendiente. Joaquín, mi amigo de la infancia, me empujó de repente hacia adelante, cayendo de rodillas frente a la imponente criatura. Vi en sus ojos una mezcla extraña de pánico absoluto y una fría determinación que delataba una oculta traición. Él sabía algo sobre la bruja prestamista que el resto de nosotros ignorábamos por completo. El monstruo de madera extendió un largo dedo afilado de carbón ardiente directamente hacia mi frente inflamada. Antes de que el calor consumiera mi piel, el suelo debajo de nosotros se partió, revelando el abismo del Cerro de las Serpientes listo para tragarnos vivos. El impacto contra el suelo rocoso del Cerro de las Serpientes me devolvió la conciencia de golpe mientras el polvo asfixiante llenaba mis pulmones. Cada parte de mi cuerpo protestaba con un dolor agudo y punzante debido a la terrible caída desde el ático incendiado. Al abrir los ojos, el fuego del piso superior ya no existía y en su lugar solo quedaba la inmensidad de una noche fría y desértica. Un crujido sibilante y continuo comenzó a resonar entre las grietas de las piedras que rodeaban mis desgastadas botas. El sonido de decenas de cascabeles invisibles se multiplicaba en el eco de la quebrada, erizando cada vello de mi piel. De pronto, una mano firme y helada se posó sobre mi hombro, haciéndome soltar un grito ahogado en la oscuridad. Era mi amigo Julián, cuyo rostro pálido y sudoroso reflejaba una desesperación que en ese momento confundí con pura preocupación por mí. Él me ordenó levantarme deprisa mientras señalaba el camino empinado que ascendía hacia la cima envuelta en densa niebla. Julián repetía incesantemente que debíamos cruzar el cerro antes de la medianoche para escapar de la maldición del pueblo, pero su voz temblaba demasiado. Caminamos en silencio mientras el suelo parecía cobrar vida propia bajo nuestros pasos cansados. Escamas brillantes relucían ocasionalmente bajo la pálida luz de la luna, revelando los cuerpos sinuosos de serpientes colosales ocultas entre las rocas. Noté que mi amigo llevaba un extraño amuleto de cobre firmemente apretado en su mano derecha, el cual emitía un olor a azufre y sangre seca. Cuando le pregunté de dónde había sacado ese objeto, él simplemente aceleró el paso evadiendo mi mirada con torpeza. El aire se volvió densamente frío y un hedor a cebo podrido comenzó a descender desde la cumbre del cerro. Las serpientes ya no solo hacían sonar sus cascabeles, sino que ahora asomaban sus cabezas triangulares, observándonos pasar con ojos fijos y malévolos. Curiosamente, los reptiles se apartaban del camino de Julián como si respetaran el amuleto que él portaba con tanta desesperación. Sin embargo, cuando yo intentaba seguirlo, las criaturas lanzaban feroces tarascadas que me obligaban a saltar de un lado a otro arriesgando mi vida. Le grité a Julián que me esperara, pero él parecía poseído por una prisa inhumana que desafiaba toda camaradería. Una profunda sensación de traición comenzó a germinar en mi pecho mientras veía la silueta errática de mi mejor de infancia desvanecerse en la bruma.
Llegamos finalmente a una planicie en la cima donde se erigía una choza destartalada, construida con maderas carcomidas y huesos de ganado. Las paredes de la cabaña vibraban debido a la enorme cantidad de víboras que se arrastraban sobre el techo de paja seca. Julián se detuvo frente a la puerta de cuero viejo, cayendo de rodillas con el cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Me acerqué a él con cautela, exigiendo una explicación inmediata sobre el siniestro lugar al que me había conducido. Con la mirada perdida y los ojos enrojecidos, Julián confesó que lo había perdido todo en las mesas de juego clandestinas del pueblo vecino. Explicó de forma atropellada que su acreedora no era un ser humano común, sino doña Gregoria, la temida bruja prestamista del cerro. Al escuchar ese nombre maldito, di media vuelta para huir colina abajo, pero descubrí horrorizado que el camino de regreso estaba bloqueado por un muro viviente de cascabeles. Julián me sujetó de las piernas desde el suelo, suplicándome que no lo dejara morir, ya que la bruja había prometido despellejarlo si no pagaba hoy. La puerta de la cabaña se abrió lentamente con un chirrido seco, revelando una figura encorvada envuelta en mantas negras andrajosas. Su rostro era una pesadilla de arrugas profundas y costras secas, interrumpidas solo por una sonrisa desdentada que goteaba un líquido oscuro. Los ojos de la anciana carecían de pupilas, siendo totalmente de un color amarillo enfermizo que brillaba con una codicia ancestral. Con una voz que sonaba como piedras triturándose entre sí, doña Gregoria felicitó a Julián por haber traído una ofrenda de sangre tan joven y pura. Comprendí entonces la magnitud de la traición. Mi mejor amigo me había vendido a un demonio para salvar su propio pellejo miserable. Julián no me sostuvo la mirada. Simplemente arrojó el amuleto de cobre a los pies de la anciana y comenzó a retroceder lentamente entre las sombras. Intenté golpear a la bruja para abrirme paso, pero mis brazos se entumecieron instantáneamente al notar que el aire a su alrededor era denso como el plomo. Doña Gregoria sacó de entre sus ropas una larga aguja de hueso negro atada a un hilo de seda roja brillante. Con una velocidad inhumana, clavó la aguja directamente en mi sombra proyectada sobre el suelo, provocándome un grito de agonía espiritual. Sentí cómo mi propia fuerza vital comenzaba a ser drenada a través de la tierra, atándome de forma definitiva a ese cerro maldito. La anciana comenzó a murmurar un cántico en una lengua olvidada, mientras las serpientes a nuestro alrededor formaban un círculo perfecto para el sacrificio. Miré hacia la bruma buscando una última señal de Julián, pero solo alcancé a escuchar sus pasos apresurados huyendo cobardemente de la escena. Doña Gregoria se inclinó sobre mí, su aliento putrefacto llenó mis sentidos mientras levantaba una pesada daga ritual tallada en piedra volcánica negra. Justo cuando el filo descendía hacia mi pecho, un estruendoso aullido de proporciones bestiales sacudió los cimientos del cerro, deteniendo la mano de la bruja en seco. Las vibraciones del aullido sobrenatural detuvieron el brazo armado de la bruja en el aire de forma fulminante. Mi amigo traidor cayó de rodillas al suelo, tapándose los oídos con desesperación mientras las paredes de roca comenzaban a agrietarse. Desde la penumbra más densa de la caverna, 3 siluetas toscas de arcilla cocida empezaron a brillar con un color rojo incandescente. Los ojos de los 3 perros de barro se abrieron de par en par, revelando brasas ardientes que consumían la oscuridad circundante. La bruja prestamista retrocedió trastabillando, dejando caer su daga ceremonial sobre la fría superficie de piedra. Un segundo rugido desquebrajó por completo la vasija ceremonial donde se guardaba la sangre de mi deuda impagable. Las 3 estatuas de barro cobraron vida de golpe, desprendiendo trozos de tierra seca mientras daban un paso al frente al unísono. Yo aproveché ese instante de absoluta confusión para arrastrarme lejos del altar de sacrificios, protegiendo mi pecho herido. El primer guardián de barro se abalanzó sobre los amuletos malditos de la bruja, triturándolos con sus mandíbulas de piedra. La anciana maldita comenzó a recitar blasfemias en un dialecto olvidado, intentando desesperadamente dominar a las bestias ancestrales. Mi amigo traidor gritó de dolor cuando el segundo perro de arcilla fijó sus ojos encendidos directamente en su alma corrupta. Recordé entonces la leyenda del burro de la lluvia, el pacto de sangre original
que mis antepasados firmaron para proteger el linaje. Estas criaturas de tierra cocida no eran sirvientes del mal, sino los guardianes implacables de aquel juramento olvidado. El tercer guardián exhaló una ráfaga de viento gélido mezclado con cenizas ardientes que golpeó el rostro de la bruja. Las serpientes que cubrían las paredes del cerro comenzaron a huir en masa, deslizándose despavoridas hacia las grietas externas. La bruja intentó huir hacia la salida, pero las tres bestias cerraron el paso con una velocidad sobrehumana. Mi amigo me miró suplicando perdón por su traición, con los ojos anegados en lágrimas de pura desesperación humana. Pero el pacto de sangre no perdonaba la deslealtad y la justicia de barro comenzó a cobrarse su precio inmediato. La tierra misma comenzó a tragarse las pertenencias de la prestamista, borrando sus décadas de usura y sufrimiento infligido. Un temblor masivo sacudió todo el Cerro de las Serpientes, amenazando con enterrar el templo pagano para siempre. El primer guardián de barro mordió la sombra de la bruja, atándola físicamente al suelo maldito de la cueva. Ella estiró sus manos nudosas hacia mí, implorando un pacto secundario para salvarse de la destrucción eterna. Guardé silencio absoluto, permitiendo que la antigua magia de mis abuelos ejecutara su juicio final sin interferencias. Las tres deidades de barro unieron sus lomos, fusionándose en una sola entidad colosal de tierra, fuego y colmillos. La bruja dio un último alarido desgarrador antes de ser envuelta por una marea de lodo hirviente que brotó del suelo. El traidor se desvaneció en la oscuridad perpetua de los túneles inferiores, condenado a vagar como un alma en pena. De repente, un silencio sepulcral descendió sobre la montaña, interrumpiendo todo caos y violencia previos. La entidad colosal volvió a convertirse en tres pequeñas estatuas de barro inanimadas, descansando pacíficamente a mis pies. Sentí que la maldición del cerro se disolvía, liberando el aire denso que había asfixiado a nuestra región durante generaciones. Recogí las tres estatuas protectoras con manos temblorosas, jurando honrar el pacto del burro de la lluvia hasta el fin de mis días. Caminé hacia la salida del cerro, dejando atrás los restos sepultados de la infame bruja prestamista. Afuera, una lluvia mística e inesperada comenzó a caer, lavando la sangre y la ceniza de la tierra reseca. El pueblo de San Carlos, aunque marcado por tragedias pasadas, finalmente respiraba en una paz ganada con sangre. Las almas atrapadas en el ático maldito y los inocentes de la iglesia de piedra por fin descansaban bajo el manto del olvido. La mujer de ojos negros no volvió a aparecer en el altar sagrado, disuelta junto con los demonios del viento gélido. Llevé las tres figuras de arcilla a mi hogar, colocándolas en la entrada principal como eternos centinelas contra lo invisible. Las crónicas del horror habían llegado a su fin, transformando el pánico colectivo en una eterna leyenda de resistencia folclórica. Miré el horizonte desde mi ventana, sabiendo que el equilibrio entre nuestro mundo y el más allá se había restaurado por completo. San Carlos dormía tranquilo bajo el cobijo de sus mitos, libre ya de las garras feroces de la oscuridad ancestral. Y así, los fuegos de la noche se apagaron lentamente, dejando solo la luz eterna de la verdad grabada en la memoria del barro.